Cordial saludo para todos. A continuación vamos a exponer la actividad 2.2 correspondiente al módulo de seminario 1, en donde se propone la identificación de conceptos generales de la metodología PRINCE2 y un caso de implementación. Para hablar de PRINCE2, primero vamos a ver cuál es la definición de proyecto y a qué nos referimos. Se define el proyecto como un esfuerzo dotado de principio y fin determinados, cuyo objetivo es producir un único producto, servicio o resultado, es decir, dotado de objetivos únicos y que al cumplirse agregará valor a la cadena productiva o logrará algún tipo de cambio positivo. Entonces, un proyecto es la ideación de una tarea determinada para la cual establecemos el modo en el que se va a realizar. De esta forma, en el proyecto se debe recoger una planificación del conjunto de actividades, así como la forma de llevarlas a cabo. Según la metodología PRINCE2, cuando hablamos de la gestión de proyectos nos referimos a todas aquellas acciones que deben ser realizadas para cumplir con un objetivo definido dentro de un periodo de tiempo determinado, durante el cual se utilizan recursos, herramientas y personas que tienen un coste que se ha de tener en cuenta cuando se realiza el presupuesto. Al final siempre se obtienen unos productos finales que deben corresponder a los objetivos iniciales. Asimismo, durante la gestión de los proyectos se logran identificar oportunidades y necesidades, y con ello se seleccionan los proyectos que se van a realizar para paliar esas necesidades, lo que contribuye a obtener nuevos beneficios para la corporación. PRINCE2 es una metodología de proyectos de gestión ampliamente utilizada. Esta metodología se ha diseñado para ayudar a los gerentes de proyectos a entender mejor cómo llevar a cabo un proyecto de principio a fin. PRINCE2 es un enfoque flexible para la gestión de proyectos que se puede adaptar a diferentes tipos de proyectos y proporciona un marco para la toma de decisiones. Esta metodología proporciona una estructura para la organización de los proyectos y su seguimiento. Tiene un énfasis en la planificación, la división de actividades en etapas, el control de calidad, la gestión de los recursos, el seguimiento de los problemas y la gestión de riesgos. Esta metodología se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, sin importar la escala del proyecto o el tipo de organización. PRINCE2 está formado por 4 elementos principales. Los principios, en donde se deben cumplir en todos los proyectos y no son adaptables. Si no se cumplen estos principios, no se puede considerar un proyecto PRINCE2. Las temáticas, que son todos los aspectos específicos que deben tener en cuenta durante el proyecto. Deben aplicarse todas siempre, pero adaptándolas a cada proyecto. Los procesos son aquellos que definen la secuencia de actividades de dirección de proyectos que deben realizar en cada uno de ellos. Y finalmente, el entorno del proyecto. Allí, PRINCE2 debe poder adaptarse a las características particulares de cada proyecto y organización. Ahora hablaremos de los principios. En primer lugar, tenemos la justificación empresarial. Todo proyecto o actividad debe justificarse continuamente, por eso cada uno de estos debe tener un business case, que es el propósito y el por qué va a iniciar el proyecto. Este debe ser revisado periódicamente durante el proyecto y tomar decisiones de continuar o no con el mismo. En segundo lugar, tenemos aprender de la experiencia. A la hora de tomar alguna decisión en cualquier ámbito del proyecto es necesario hacerlo con base en una experiencia anterior, y si no se cuenta con esta, puede obtenerse de consultores externos. Estas experiencias generadas deben ser documentadas y clasificadas para poder hacer uso de ellas en un futuro. En tercer lugar, tenemos los roles y responsabilidades definidas. En cualquier proyecto se deben asignar las responsabilidades y expectativas de cada persona involucrada en este. PRINCE2 establece que estas deben ir alineadas con los objetivos comerciales. Los proyectos deben elaborar una estructura de trabajo clara, de lo contrario, sería imposible gestionar con efectividad. PRINCE2 dice que el proyecto tiene 3 interesados principales, que son el ejecutivo, que es el encargado principal del proyecto, el usuario que hará uso de los productos una vez terminados y el proveedor que suministra los recursos y experiencias del proyecto. En cuarto lugar, tenemos la gestión por fases. Un buen método de iniciar un proyecto es dividirlo en fases manejables, en las que PRINCE2 llama etapas de gestión. Estas a su vez son separadas en puntos de control que ayudan a planificar, supervisar y controlar cada fase. Al finalizar cada etapa se evalúa la última fase
el business case y se establece un plan para ejecutar la siguiente fase. Trabajar por etapas aporta un buen enfoque en la planificación de proyectos y tiene muchas ventajas, puesto que divide el proyecto en fases manejables, permite elaborar un plan de proyecto de alto nivel y garantiza que los planes por cada etapa puedan aprender de las fases ya realizadas. En quinto lugar tenemos la gestión por excepción. Esta se emplea en cada nivel de la organización del proyecto para gestionar el nivel inferior. Es decir, el nivel inferior solo notifica al nivel superior si existe algún problema que se encuentre fuera de las tolerancias de este. Dentro de las tolerancias encontramos las del tiempo y coste, que son un poco más fáciles de comprender, pero también encontramos las de calidad, alcance, riesgo y beneficio, que son un poco más complicadas. En sexto lugar tenemos los enfoques en los productos. Si un producto no está bien descrito, los involucrados en el proyecto pueden tener ideas distintas sobre lo que se va a crear o entregar y puede causar retrasos y contratiempos, creando costos y tiempos adicionales durante el proyecto. Describir de manera correcta el producto ayudará a crear las expectativas correctas y la entrega efectiva de este. Finalmente tenemos la adaptación al entorno del proyecto. Este principio apunta a la necesidad de adaptar los elementos de Prince2 al contexto determinado de cada proyecto, con el objetivo de no sobrecargarlo y ofrecer el nivel de control apropiado. Los objetivos de adaptación son asegurarse de que la estrategia de trabajo tenga relación con el entorno del proyecto, determinar la cantidad de riesgos existentes en el proyecto y dedicar tiempo a gestionar estos. Cada uno de estos principios son necesarios para la efectividad de un proyecto en Prince2. Este puede ser aplicado en cualquier tipo de proyecto o actividad. Temáticas de Prince2. Las temáticas de Prince2 describen aspectos de la gestión de proyectos que se deben abordar continuamente. Son los aspectos esenciales de la gestión de proyectos, que forman parte de cualquier organización. En una buena aplicación del método, estos 7 aspectos deben estar bajo control continuo durante toda la duración del proyecto. En primer lugar, encontramos el Business Case. El propósito de la temática del Business Case o caso de negocio es establecer mecanismos para juzgar si el proyecto es y se mantiene deseable, viable y alcanzable como un medio para apoyar la toma de decisiones en su inversión continua. Esta temática aborda la manera en que la idea se desarrolla para convertirse en una proposición de inversión viable para la organización y la manera en que la gestión del proyecto mantiene la atención en los objetivos de la organización durante todo el proyecto. En segundo lugar encontramos la organización. El propósito de la temática de la organización es definir y establecer la estructura de las responsabilidades y delegación del proyecto. La organización patrocinadora del proyecto necesita asignar el trabajo a gerentes capaces de asumir la responsabilidad y la dirección del proyecto hasta su terminación. Esta temática describe los roles y las responsabilidades en el equipo temporal de gestión del proyecto Prince2 que se requieren para gestionar el proyecto con efectividad. En tercer lugar encontramos gestión de la calidad. El propósito de la temática de calidad es definir e implementar los medios con los que el proyecto creará y verificará productos aptos para su propósito. Esta temática explica la manera en que la idea inicial se desarrolla de modo que todos los participantes comprendan los atributos de calidad de los productos a entregar y luego la manera en que la gestión del proyecto asegurará que estas exigencias se entreguen posteriormente. En cuarto lugar encontramos la planificación. El propósito de la temática de planes es facilitar la comunicación y el control, definiendo los medios para entregar los productos, dónde, cómo, quién y una estimación de cuándo y cuánto. Los proyectos Prince2 proceden en base a una serie de planes aprobados. Esta temática complementa la temática de la calidad, al describir los pasos requeridos para desarrollar los planes y las temáticas de Prince2 que se deberían aplicar. En Prince2, los planes se hacen corresponder a las necesidades del personal en los diversos niveles de la organización. Son el foco de la comunicación y el control durante todo el proyecto. En quinto lugar encontramos la gestión de riesgo. El propósito de la temática de riesgo es identificar, evaluar y controlar la incertidumbre y, en consecuencia, mejorar las posibilidades de que el proyecto tenga éxito. Esta temática aborda la manera en que la gestión del proyecto gestiona las incertidumbres en sus planes y en el entorno del proyecto más amplio. En sexto lugar encontramos la gestión del cambio.
El propósito de la temática de cambio es identificar, evaluar y controlar cualquier cambio potencial o aprobado que afecte a la línea base. Esta temática describe la manera en que la gestión del proyecto evalúa y actúa sobre las cuestiones que tienen un posible impacto en cualquiera de los aspectos de la línea base del proyecto. En séptimo lugar, encontramos el control del progreso. El propósito de la temática de progreso es establecer mecanismos para hacer un seguimiento y comparar los logros reales con los logros planificados, proporcionar un pronóstico de los objetivos del proyecto y de la viabilidad continua del proyecto y controlar cualquier desviación inaceptable. La metodología de gestión de proyectos PRINCE2 nos define 7 procesos. El primero es puesta en marcha del proyecto. Alguien envía una nueva solicitud de proyecto, denominada encargo del proyecto. El encargo del proyecto es muy breve, solo cubre por qué es necesario el proyecto y qué se conseguirá con él idealmente. Alguien evalúa cada encargo del proyecto con el fin de asegurarse de que la empresa es capaz de asumirlo. Y, si se aprueba, la persona que ha iniciado el proyecto envía un briefing más detallado del proyecto, donde se tratan las acciones, los recursos y la mano de obra, entre otros recursos necesarios para ejecutar el proyecto. En segundo lugar, el proceso continúa en dirección del proyecto. Allí el comité del proyecto revisa y evalúa los briefings del proyecto basándose en la justificación comercial y la viabilidad de otra ronda de aprobaciones o denegaciones. Además, el comité del proyecto decide qué hay que hacer para organizar y ejecutar cada proyecto aprobado y qué o cómo se va a delegar el gestor de proyectos. El siguiente proceso es el inicio del proyecto. Allí el gestor de proyectos crea la documentación de iniciación del proyecto, que incluye un exhaustivo plan de proyecto y los puntos de referencia para 6 objetivos de rendimiento: tiempo, coste, calidad, alcance, riesgo y ventajas. Además, los documentos de iniciación se envían al comité del proyecto para su aprobación. Cuando el comité está seguro del plan del proyecto, da su aprobación de nuevo y comienza el trabajo. El siguiente proceso hace referencia al control de una fase. Allí, el gestor de proyectos divide el proyecto en lotes de trabajo más pequeños y se los pasa a los gestores de equipos y a los propios equipos para que los completen. Además, el gestor de proyectos supervisa el progreso de los lotes de trabajo durante cada fase y se ofrece para ayudar a supervisar los obstáculos o corregir los posibles errores, si procede. Por último, los gestores de equipos coordinan el trabajo diario detallado y actúan como enlace entre el gestor de proyectos y cada uno de los miembros del equipo, lo que les ayuda a garantizar que todo funciona según lo previsto. El siguiente proceso es la gestión de la entrega de productos. Allí el gestor de proyectos comprueba el progreso según el briefing del proyecto y se asegura que los productos cumplan con las expectativas de calidad de la metodología PRINCE2. Además, el comité del proyecto evalúa los lotes de trabajo finalizados y o bien los aprueba o bien solicita revisiones o cambios. El siguiente proceso hace referencia a la gestión de los límites de las fases. Allí el gestor de proyectos y el comité del proyecto revisan cada fase para asegurarse de que el proyecto progrese según lo previsto y se cumplan sus requisitos de garantía. En cada revisión, el comité del proyecto decide si continuar con la fase siguiente o abandonar el proyecto por completo. Además, los gestores de proyectos realizan una retrospectiva con el equipo del proyecto para registrar las lecciones aprendidas y mejorar la fase siguiente. Finalmente, el último proceso es el cierre del proyecto. Cuando finaliza el proyecto, el gestor ata los posibles cabos sueltos, incluida la documentación de PRINCE2, los resultados y la generación de informes finales. Las conclusiones que podemos sacar de la gestión de proyectos utilizando la metodología PRINCE2 son las siguientes. Primero, la metodología PRINCE2 facilita la gestión de proyectos mediante la aplicación de un marco de trabajo estructurado y documentado. Esto ayuda a asegurar que los proyectos se lleven a cabo dentro del presupuesto, plazos y recursos establecidos. En segundo lugar, tenemos que la metodología PRINCE2 exige un enfoque estratégico para la gestión de proyectos, lo que significa que los gerentes de proyecto deben estar al tanto de los objetivos generales del proyecto y mantener una visión clara de los resultados esperados. En tercer lugar, tenemos que la metodología PRINCE2 también exige la identificación de riesgos potenciales y la adopción de medidas para controlarlos.
Esto significa que los gerentes de proyecto deben estar al tanto de los desafíos y amenazas que pueden surgir durante el proyecto, así como los planes para abordarlos. Finalmente, tenemos que la metodología Prince2 se basa en la comunicación clara y efectiva entre todas las partes interesadas. Esto significa que los gerentes del proyecto deben asegurar de que todos los involucrados en el proyecto estén al tanto de los progresos, los retos y los resultados esperados.